Mis amables hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Es más, vamos a leer desde el 14, pero el versículo que vamos a estar usando en sí es el 29. ¿De acuerdo? Libro de Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 24, 24 al 29. Lo leo y usted me sigue con su vista en la lectura. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oramos al Señor. Padre, permítenos este día poder aprender de tu palabra, ver tu palabra como realmente tú quieres que la veamos. Permítenos que nuestro corazón sea como una esponja que absorba lo que tú quieres enseñarnos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Diga conmigo nuestra herencia. Nuestra herencia. Es un privilegio, la verdad, poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio que los ángeles desean, predicar el evangelio, porque conocen lo maravilloso, conocen lo rico, el contenido que el evangelio tiene. El evangelio son las noticias más grandes que usted y yo un día recibimos, y que gracias, como dije el jueves pasado, gracias a ese hálito de vida que recibimos, pudimos verlo, pudimos recibirlo, pudimos aceptarlo, pudimos abrazarlo. Ese es el segundo hálito de vida que Dios ha dado al ser humano. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Cuando Dios creó al hombre y dio el soplo de vida, hálito de vida. El segundo es cuando Él viene sin que nosotros nos demos cuenta, porque estábamos, dice el apóstol Pablo, muertos, ¿verdad?, en vuestros delitos y pecados. Entonces es necesario que para poder atender, para poder escuchar, para poder decir que nos gusta el evangelio, es necesario estar vivos, valga la redundancia. Pero no estamos vivos porque nosotros dimos un paso, sino porque Dios, a través del Espíritu Santo, llega y por segunda vez da el hálito de vida en nosotros mismos. Y luego recibimos esa vida, nos paramos espiritualmente, caminamos espiritualmente, oímos espiritualmente, y entonces al escuchar ese maravilloso evangelio, nos gozamos, aceptamos, queremos, amamos, porque es Dios quien inserta nuevamente ese espíritu de vida en nosotros. De modo pues que el hombre salvado ha recibido por segunda vez el hálito de vida de parte de Dios. Número uno, cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro, de la tierra, y le da aliento de vida, sopla en él la vida. Pero cuando el hombre peca, ¿qué pasa?
el hombre muere, ¿verdad? El hombre muere y esa muerte por consecuencia lo lleva a la separación con nuestro Padre. Como está separado, el hombre está aislado de Dios, vive lejos de Dios, no quiere comunión con Dios porque vive muerto en sus delitos y pecados, ama los placeres del mundo, a tal grado que el hombre detesta a Dios. Entonces, no hay forma que el hombre pueda amar a Dios sin que Dios transforme su corazón. No hay forma, porque lo que hay en el hombre es maldad, está corrompido. El libro de Génesis capítulo 6 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres, que dice, era mucha, por lo cual los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es malo. Muy bien, el hombre caído es malo, está muerto. Y por esa razón el evangelio se convierte en la noticia más hermosa, más gloriosa, más bella que nosotros hayamos escuchado por el resto de nuestra vida, y no le escucharemos jamás, porque el evangelio es lo más bello que a nosotros nos ha podido pasar. ¿Por qué? Número uno, Dios nos salva de sí mismo. Número dos, nos da su herencia, que es Cristo Jesús, porque Él viene a ser nuestro sustituto, ¿verdad? ¿Y qué me dice usted de la separación como herencia? Si el tema de esta noche es nuestra herencia, vamos a comenzar a mencionar algunos atributos de Dios y algunos beneficios que hemos obtenido a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué me dice de la santificación? La herencia que tenemos gracias a Cristo Jesús. ¿Qué me dice de la justificación? Que es, yo diría que es uno de los regalos más grandes, la justificación. Y usted me dirá: pastor, ¿pero por qué? Muy bien, el problema es que usted y yo sin Cristo no podemos justificarnos ante Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a justificar si las demandas de la ley es que nosotros seamos perfectos, es que nosotros seamos justos, es que nosotros seamos rectos? Entonces, cuando Dios nos justifica, esa herencia queda en nosotros a tal grado que Dios nos va a ver justos todo el tiempo, desde el momento en que nos justificó, nos compró, nos separó y nos quitó, nos arrancó lo malo que teníamos y nos hizo nuevos. Diga conmigo: nuevos. Dios no trabaja a medias. Dios no trabaja que si yo tengo un corazón malo, viene Dios y lo restaura. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios viene y ese corazón malo lo arranca del todo. Lo arranca del todo. ¿Y qué es lo que hace? E inserta un corazón nuevo. Dice la Biblia que nosotros teníamos un corazón de piedra, duro, pero Dios hizo esa cirugía perfecta que sacó ese corazón de piedra que no podía ver, que no podía escuchar, no podía atesorar, no podía recibir la ley de Dios, e inserta un corazón receptible. Diga conmigo: receptible, que va a recibir lo que Dios quiere darle. Muy bien, ese es el mayor privilegio que nosotros podemos experimentar y viene a ser nuestra herencia en Cristo Jesús. En el versículo 24 dice Pablo, prácticamente Pablo habla de la ley que vino a ser nuestro, ¿qué dice? Ayo. La palabra ayo en griego es paidagos, que significa el que conduce a niños. Diga conmigo: el que conduce a niños. ¿Cuántos aquí tienen niños pequeños? Cuando usted tiene un niño pequeño y lo lleva de la mano,
donde usted quiere, lleva a ese niño, ¿verdad? Y si usted va a pasar una calle que es demasiado transitada, ¿por qué usted va confiado cruzando esa calle? Porque usted lleva de la mano a ese bebé, ¿verdad? A ese niño, y sabe que no le va a pasar nada. Entonces, la ley de Dios viene a ser a nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 24? O sea, nuestra regla de caminar, nuestra conducta, nuestro maestro. Él nos conduce ¿a dónde? Hacia Dios, hacia Dios. La ley conduce a niños hacia Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando los discípulos Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando y muchos niños se estaban acercando a Jesús y los discípulos ¿qué querían hacer con los niños? Apartarlos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dejad venir los niños a mí, ¿por qué? De tales es el reino de los cielos. Ok, aquí la ley se está refiriendo a niños, a usted y a mí. Por eso fue que Jesús dijo después que el que no, cuando le preguntaron también quién sería el mayor en el reino de los cielos, como siempre, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, el que no se humille como ¿quién? Como un niño, no heredará el reino de los cielos. Entonces, nosotros, ante la justicia de Dios, ante la rectitud de Dios, somos niños guiados por su ley, que vino a ser nuestro ayo, ¿verdad? Somos guiados ¿a dónde? Hacia Dios. En la primera parte del capítulo 3, el apóstol Pablo se enfocó en el hecho de que Jesucristo mismo era el cumplimiento final de la semilla prometida en Abraham. Gálatas 3:16. Lea conmigo Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Cuando aquí el versículo dice a la simiente, se está refiriendo al Mesías prometido. Por eso dice a la simiente, no a las simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, al final dice da la respuesta del versículo, que dice que es Cristo. Él es la simiente. Igual en el libro de Génesis. ¿Se acuerda del libro de Génesis? Cuando dice que esa serpiente iba a morder ¿el qué? El carcañal a la simiente, pero que ésta se iba a parar ¿dónde? En la cabeza. Iba a aplastar la simiente. Entonces el versículo 16 está hablando que a Abraham fueron dadas las promesas, porque de Abraham iba a salir ¿quién? El Mesías, o sea, la simiente. Por esa razón las promesas se cumplieron tal y como fueron escritas. Pero el apóstol continúa mostrando que Jesús comparte esos maravillosos beneficios a aquellos que en verdad son hijos del Dios eterno. El primer beneficio que usted y yo disfrutamos es el apartarnos, el alejarnos de la ira de Dios. El primer beneficio. Recuérdese que usted y yo estábamos en la sombra de la ira de Dios, así de cerca. La ira de Dios era nuestra sombra, estaba sobre nosotros. O sea que tarde o temprano nos consumiría por su ira. El primer beneficio como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros recibimos es que Jesús, a través de su justicia, nos aparta de la ira de Dios. Diga conmigo, aparta, nos aparta de la ira de Dios. Y no solamente nos aparta y se va con nosotros, sino que nos quita de la ira de Dios y se queda en el lugar donde usted y yo tenemos que estar para ser consumidos por la ira de Dios. Se queda ahí. Entonces la ira de Dios
tiene que ser derramada sobre alguien. Y ese alguien se convierte ¿en quién? En Cristo Jesús, en el que su mismo Padre había dicho cuando momentos antes de ser bautizado por Juan el Bautista, cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado, en este sí me complazco, porque este sí cumple la ley, este sí es perfecto, este sí cumple las demandas que yo, valga la redundancia, demando del que defraudó, del que quebrantó la ley, del que se convirtió en ladrón, del que se convirtió en malo, del que Dios mismo se había dirigido cuando dijo: el corazón de esta generación es mala, perversa. Entonces Jesús ocupa ese lugar y queda bajo la sombra de la ley de la ira de Dios, y no solamente queda ahí, sino que esa ley lo sigue hasta el momento de la cruz. Esa sombra lo sigue hasta el momento de la cruz. Es crucificado. En el momento en que Jesús está a punto de morir, es el momento específico donde Dios derrama toda su ira sobre su Hijo, y es cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús había clamado: Padre, si es posible, pasa de mí, ¿qué dijo? Esta copa, pero que no se haga mi voluntad, o sea, que no se haga lo que yo quiero. En pocas palabras, Jesús dijo: Dios, Padre, no quiero, es difícil, es duro, no quiero pasarlo, pero que no se haga como yo quiero, o sea, como mis deseos quieren, sino como tú quieres que sea. Ese es nuestro marco, ese es nuestro maestro, este es nuestro tipo a seguir, tipo de oración a seguir. Que oremos al Señor. Probablemente usted puede estar orando por una enfermedad, desconozco la necesidad más grande que usted pueda tener, y probablemente usted pasa de rodillas tantas horas pidiéndole a Dios. Esos son sus deseos, ¿verdad? Ese es su deseo. Usted quiere que ese milagro sea hecho en su vida. Pero acordarnos cuando Jesús oró: deseo que esa copa no caiga sobre mí. Si es posible que esa copa, evítela Dios. Ese es mi deseo. Pero lo que Jesús dice al final es lo que rompió el velo de aquellos que queremos que podamos pedir algo y que pensando que como Dios escucha, Dios nos responderá, ¿verdad? No es así, porque el final de lo que Jesús dijo es lo que realmente representa la voluntad del Padre, que es ¿cuál? Que Él va a hacer como a Él mejor le place. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él hace, sea para bien o sea para mal, hablando humanamente, nos encaminará a bien todo lo que Él haga. Entonces, nos mantenga con salud o nos mantenga como mantuvo el apóstol Pablo, habiendo clamado 3 veces, podamos escuchar la palabra que se le fue dicho al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar ¿en qué? En nuestras debilidades. Muy bien, y eso prácticamente es lo que el apóstol Pablo quiere decir desde el versículo 16 del capítulo 3, donde dice que esos beneficios, esa herencia que hemos alcanzado por venir a ser hijos de Dios, son que Él nos encaminará a bien, nos duela o nos guste, nos encaminará para bien. Muy bien, sigamos con el tema. La ley condujo y disciplinó hasta la venida de Cristo. La mejor traducción sería: custodió. La ley fue quien estaba mirando, ¿verdad? Mirando lo que hacían,
¿Por qué? Porque la demanda de ella misma es que tú tenías que caminar rectamente, tenías que hacer las cosas tal como estaban en la Torá, tal como estaban en la ley, tal como estaban en el Pentateuco, tal como estaban escritas. Entonces ella estaba mirándote y ella misma te acusa si sos hallado falso, porque dice las Sagradas Escrituras, todo aquel que trata de cumplir, ¿qué dice? Versículo que muy bien lo sabemos, ¿no? La ley a perfección, pero la defrauda o la rompe o la quiebra o la desobedece en un solo punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de haberlos roto, quebrantado, desobedecido. Todos. ¿Con cuántos mandamientos cuenta la Torá? Los primeros 5 libros de la ley, 613. Si todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo punto, se hace culpable de haberlos quebrantado los 613 mandamientos. Hago una pregunta. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? Uno solo, ¿verdad? ¿Lo cumplió? No. Entonces, por medio de la ley, nosotros jamás vamos a ser justificados. Jamás. Porque si el hombre falló, defraudó el primero, mis amables hermanos, cuando el hombre defraudó el primero, el hombre era recto, el hombre no era mentiroso, el hombre podía tener esa conversación con Dios como usted y yo, podían, ¿cómo se llama? Interactuar con Dios. Entonces esa relación que había era bien fuerte y aún así la quebrantó. ¿Cuánto más hoy que no le podemos ver y que no podemos escuchar su voz audible creyendo que Él es Dios, sino que a través del Espíritu Santo sabemos que su voz está aquí? Entonces, todo lo que se diga con el nombre de Dios, si no está en la Biblia, no es la voz de Dios. Por muy bonito que se nos presente, no es la voz de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos. Cristo nos bendijo con bendiciones espirituales. Él nos escogió para ser santos. Diga conmigo, santos. ¿Sabe qué significa santo? Separado de, ¿verdad? Él nos separó, Él nos hizo santos. ¿Nos separó de dónde? Del mundo, del pecado. Nos separó y nos hizo sin manchas y sin arrugas. Usted me puede decir, pero sí, en nuestro caminar nosotros pecamos, nosotros defraudamos, nosotros le fallamos. Sí, tiene toda la razón. Pero desde el momento en que la sangre de Cristo se hizo eficaz en nuestras vidas, el traje de justicia de Cristo quedó en nosotros, y cuando defraudamos, cuando ofendemos, cuando mentimos o cuando pecamos, dice la Biblia que tenemos abogado allá para con Dios. Entonces, si nosotros fallamos, hay alguien que intercede por nosotros, hay alguien que clama por nosotros, porque la sangre de Cristo ha sido eficaz en nuestras vidas y está siendo eficaz en nuestras vidas. Mis amables hermanos, la sangre de Cristo lava los pecados pasados, los de hoy y los del futuro, los que vamos a cometer. Es un lavamiento presente continuo. Por eso es que Dios todos los días nos ve santos, separados,
nos ve con la justicia de Cristo. Y por esa razón, por esa específica razón, no hemos sido consumidos. De otra forma, la ira de Dios ya hubiese caído sobre nosotros, porque Dios está irado con el pecador, detesta al pecador, pero como ve a Cristo en nosotros, ¿qué pasa? Eso apacigua la ira del Padre. La rectitud de su Hijo apacigua la ira del Padre. Pero para hacernos santos, Él tuvo que pagar un alto precio. A nosotros no nos costó nada, pero al Padre le costó su Hijo. A nosotros se nos parece cosa fácil, pero Cristo tuvo que rogar al Padre por si el Padre quería pasar por alto esa copa de la ira, y no fue escuchado. Más bien hubo un silencio en el cual no se le respondió al Padre. O sea, el Padre tuvo que pagar el precio de su Hijo, tuvo que entregar a su Hijo. Nosotros no pagamos nada, nosotros no nos costó nada, pero al Padre sí, le costó a su Hijo. Tuvo que pagar un alto precio. O sea, esta paga del precio que Él pagó es conocida como la redención. La redención, o sea, alguien compró nuestra deuda, alguien pagó lo que nosotros debíamos pagar. Fuimos redimidos por Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido redimidos por Cristo Jesús? Al redimirnos, nos da una herencia, y esa herencia es la vida eterna. Una vez Jesús nos compra, una vez Jesús paga lo que Dios pide por nosotros, nosotros somos pertenencia ¿de quién? Del Padre, porque alguien pagó por nosotros. Y al pagar por nosotros, ya no estamos predestinados a morir, sino que pasamos de muerte a vida. Y es una vida que no es pasajera, sino que es la vida eterna. Esa es una de las herencias que también Dios nos ha regalado. Y esa herencia es la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Que un día estaremos con Él. ¿Cuántos vamos a estar con Él allá? Esa es nuestra esperanza. Queremos verle, queremos estar con Él. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El propósito de todo esto, ¿cuál es? Para que esa herencia sea, número uno, diga conmigo, incorruptible, incontaminada e inmerecible. Inmarcesible. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. Eso lo lee usted en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Número 1, incorruptible. Número 2, incontaminada. Número 3, inmarcesible. Reservada en los cielos para nosotros. Demos una breve pasada a estas tres cualidades de nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna va a ser incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Incorruptible, en 1 de Pedro 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos. O sea, esta permanecerá para siempre. No es corrupta, es todo lo contrario de lo corrupto. Dice que es incorruptible, no es mala, sino que es recta. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: el Espíritu Santo, como testigo, da evidencia que
Y si hijo, ¿qué dice? También herederos. Herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo cristiano es hecho un heredero. Heredamos la salvación eterna, 1 Tito capítulo 3 versículo 7, a Dios mismo, Lamentaciones capítulo 3 versículo 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Tres cosas importantes que tenemos, y con esto termino, tres cosas importantes que tenemos que tener en la mente. Nuestra vida eterna es incorruptible, nuestra vida eterna es incontaminable, no se contamina. Y la tercera, nuestra vida eterna es inaccesible. O sea, la vida eterna que Dios nos ha regalado es perfecta, es recta, es justa, por lo cual, si Dios nos la regaló, nadie nos la podrá arrebatar. Dice la Biblia que los que están en las manos de Él, ¿quién podrá arrebatarle de sus manos? Porque Él nos tiene, Él nos mantiene con sus brazos. Mis amables hermanos, muchas veces yo he escuchado decir: mire, agárrese de la mano de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Agárrese de la mano de Dios. Mis amables hermanos, si usted y yo nos agarráramos de la mano de Dios, créame que no dudaríamos ni 5 minutos en soltarnos de su misma mano. Pero como es Él quien nos mantiene, nos mantendrá hasta el día del Señor. Es por esa razón que usted y yo tenemos que vivir confiados, seguros que no estamos en las manos de los líderes, no estamos en las manos del presidente, no estamos en las manos de nuestros familiares, estamos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pase lo que pase, ¿qué va a pasar? Estaremos en sus manos. Aunque no miremos la luz, sabemos que estamos en sus manos. Muchas veces el pastor la vez pasada dio una ilustración. Muchas veces nosotros miramos que en nuestra vida no vemos la luz y nos angustiamos, pero es que Él nos tiene en sus manos y cierra sus manos para protegernos. Y en ese momento nos parece que no miramos, que no hallamos la salida, que estamos entre la espada y la pared y que no hallamos para dónde salir. Pero que estemos pasando esos momentos difíciles no significa que no estemos en la voluntad o en las manos del Maestro. Más bien, estamos siendo protegidos por su mano. Y ese es el mayor regalo que usted y yo podemos recibir. La herencia preciosa, que pasemos por donde pasemos, estaremos en las manos de Cristo, en las manos del Dios. No dice que no vamos a pasar por el fuego, no dice que si al pasar por el fuego dice que no nos vamos a quemar, no dice que no vamos a pasar por ahí, no dice que no vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por las aguas, pero ¿qué va a pasar? No nos vamos a ahogar. ¿Sabe por qué? Porque vamos en las manos del Maestro, vamos en las manos del Dios soberano, y el que esté en sus manos nadie lo arrebatará. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús, muchas gracias, porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Padre, ayúdanos a tener esa confianza en ti y que podamos vivir para ti y por ti. Que no importa los momentos que pasemos, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer, a vivir una vida
dependiente de ti y que no dependamos de nuestras propias fuerzas, porque vamos a caer. Que no dependamos de nosotros mismos, porque nos vamos a desviar. Queremos depender solamente de ti, oh Dios. Muchas gracias. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, recordándoles que el día sábado estamos en la parte baja orando de 8 a 9 y el día domingo a partir de las 6 en adelante estamos aquí con el servicio general. No se pierda los servicios, no se pierda las prédicas. Es muy importante alimentar nuestra alma espiritual, muy importante. En cierta ocasión se dijo: mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Escuchando y leyendo. Mis amables hermanos, nutrámonos con el evangelio, con la palabra. Un evangelio, un cristiano bien nutrido con su palabra es un cristiano inamovible. Aunque pase el viento, aunque azote la tormenta, usted estará parado en la roca que es Cristo, porque ha aprendido a vivir en esa roca. Pero aquel necio, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con la que fundó la casa en la arena? Vino la tempestad y ¿qué pasó? Se la llevó. La tempestad fue la misma la que pasó con la necia y con la que pasó con la sabia. La diferencia era donde estaba parada. Una estaba parada en la arena y otra en la roca. Mis amables hermanos, seamos sabios como caminamos y viviremos para gozar del evangelio. Vamos a orar al Señor y nos despedimos. Recuérdense que en la parte de en medio está la cajita de donde ofrendamos. Hagámoslo con gratitud. Muchas gracias, Cristo Jesús. Te damos. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.